Muy bien, retornamos porque hubo que corregir ese pequeño problemita de volumen. Pero bien, bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna, que es aquí en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra especial dedicación del dominicano y de las dominicanas para cooperar, para apoyar acciones tan importantes para la salud misma de la patria, evitar que sus hijos jóvenes, que son potenciales brazos, palancas del desarrollo futuro, sean víctimas de la delincuencia y terminen entonces cayendo del tugurio al cementerio o del tugurio a la cárcel. Y este centro, dirigido por los salesianos de la Iglesia Católica, lo que hace es que preserva esa vida, las cuida, esos jóvenes que están en alto riesgo, jóvenes sin oficio y sin beneficio. Entonces eso es una labor que requiere de mucho esfuerzo económico, principalmente para atender esos reclamos de formación. Y hay que apoyar a los salesianos. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, hoy, bueno, los alumnos, quienes fuimos los alumnos y los amigos del profesor meritísimo Ángel Félix Deñó, estamos muy apesadumbrados porque se pierde una figura, para mí, de las personas vivientes que estuvieron hasta su tiempo de muerte, vamos a llamarle así, de las personas que se dedicaron a estudiar la climatología de este país. Pero no solo esta climatología de ver o anunciar o también hacer la labor de predicción de eventos meteorológicos que pueden suceder a diario, de cada cierto tiempo, en tiempos, por ejemplo, de temporada ciclónica, etcétera, etcétera, y que hay muchos jóvenes que están ahí, predictores, jóvenes que se ven, hacen su trabajo muy bien, y nosotros los felicitamos porque son jóvenes que están, parece, bien formados para brindar esas informaciones técnicas de los eventos climáticos. Pero Ángel Félix Deñó fue un profesor conocedor amplio de los efectos del clima en la agricultura o en la agropecuaria, indudablemente en los seres humanos también y en los animales salvajes y domésticos. Pero ese efecto del clima en las plantas, en los animales domesticados, vamos a llamarle así, esos conocimientos amplios de Ángel Félix Deñó, nosotros los recibíamos, nos transmitía sus conocimientos amplios de eso. En la Universidad Pedro Enrique Ureña, donde fui alumno de Ángel Félix Deñó, todos los estudiantes de agronomía, y no sé si, yo creo que los de veterinaria también recibieron clases en los primeros niveles de agroclimatología o agrometeorología, como se llamaba también la materia. Pero esa materia era
preparada por ese profesor Ángel Félix Deñó, que además era maestro, un profesor de otras universidades, incluso en la escuela naval para marinos, esos navegantes de la Marina o de la Armada Dominicana, que necesitaban de esas informaciones de clima y todas esas coordenadas y las líneas isoméricas y las isobaras y todas esas cosas que son detalles muy importantes para la navegación, y los marinos necesitaban de ellos. Pero Ángel Félix Deñó, profesor de la Escuela de la Marina. Entonces, el profesor Ángel Félix Deñó ha fallecido, y hoy a las 6 de la tarde, es decir, prácticamente ya, sus restos están siendo expuestos ya en la funeraria Blandino, y mañana será su enterramiento, su sepultura. Valoro mucho esa materia, porque Ángel Félix Deñó fue un maestro serio, un profesor serio, siempre puntual en las clases. Rara vez se faltaba como profesor a dar sus clases. Siempre estaba dispuesto y muy animado. Casi nunca le veíamos preocupado. Un hombre bien accesible. Los estudiantes lo accesaban con facilidad, y él era también una persona muy receptiva, y entonces nosotros nos sentíamos muy bien con el profesor Ángel Félix Deñó, que en paz descanse. Un alma buena, serísimo, porque ese otra, fue funcionario del Ministerio de Agricultura, fue hasta viceministro, subsecretario, y en oportunidades era también secretario interino, hizo las veces de secretario interino Ángel Félix Deñó. Pero Deñó, un hombre honestísimo, pulcro con el manejo de los recursos públicos, y un crítico severo de los corruptos y de los represivos, porque era un demócrata confeso. Tengo que decir eso de don Ángel Félix Deñó, que ha fallecido, esa alma buena, y del cual los que fuimos alumnos de él nos sentimos orgullosos de haber sido sus alumnos, que él fuera nuestro profesor. Agradezco muchísimo todas aquellas charlas con Deñó, principalmente sobre los efectos del clima en la agropecuaria, y más los climas tropicales donde nosotros hemos nacido y crecido y donde desarrollamos nuestras vidas. Esa periodicidad del clima tropical, ¿cuántas veces hacía hincapié en muchas veces esas falsas creencias que tenemos en los trópicos, esa vegetación tupida, muy verde, frondosa, árboles muy grandes, las lluvias aperiódicas, como es el clima tropical, las plagas y las enfermedades, cómo se desarrollan en un ambiente de humedad y de temperaturas que en los trópicos les son muy favorables. Entonces Deñó siempre nos hacía hincapié en esas realidades del clima tropical tan aperiódico, tan distintos a esos climas templados que son más estables. Las estaciones son mejores definidas. En los trópicos no hay esa definición de las estaciones. Prácticamente ahora mismo sentimos el fresco de que viene el invierno, que estamos en el otoño, y se siente ese fresco porque estamos en una latitud, 20 grados de latitud norte, muy hacia el hemisferio norte, y recibimos esas brisas que vienen del polo norte. Entonces no estamos tan lejos, como se dice.
pero estamos en la zona de esa franja tropical. Y como siempre hacía hincapié sobre en esa franja de 20 grados de latitud norte y 20 grados de latitud sur, las dificultades para el desarrollo de los países. Y la prueba es que en esa franja tropical a nivel del globo son muy pocos los países desarrollados que hay. ¿Por qué que hay esos efectos del clima? Las precipitaciones tan violentas y tan muchas veces precipitaciones violentas, pero de corta duración, pero impactan mucho los suelos y lavan los suelos y hacen escorrentía. Y bueno, todos esos efectos, todas esas situaciones que se presentan en la climatología, siempre la discutíamos con el profesor Ángel Félix Deñol, nuestro climatólogo o agroclimatólogo, profesor meritísimo de esos grupos de agrónomos que egresamos de la Universidad Pedro Enrique Sureña. Que en paz descanse Ángel Félix Deñol, un hombre bueno y serio. Hay que decir esas cosas de este país. Bueno, vamos entonces a seguir con el programa. Hoy yo leí un reportaje que se le hizo a Nini Cáfaro, porque en este programa nosotros tenemos que reconocer esas personalidades también. Un reportaje que se le hace a Nini cumpliendo sus 85 años, señor Nini Cáfaro. Es un hombre que ha llevado vida muy organizada y además Dios le ha concedido esa vitalidad. Y hoy con 85 años, señores, y su voz impecable, esa voz de Nini, una voz bien timbrada, sus canciones las canta con la misma fortaleza, la fuerza vocal, mejor dicho, que siempre le ha impreso, vamos a decir así, a sus canciones, tonos muy altos y siempre Nini con su voz bien timbrada. Nini Cáfaro cumple 85 años y la verdad que luce es un hombre atlético, se ve muy bien. Ahí no hay panzas, ahí no hay esos pliegues que se le ponen a uno tan difícil en la cara y que delatan los años. Pero Nini parece incombustible, señores. 85 años y hay que decir, ahí cabe decir que parece un muchachito. Yo felicito a Nini Cáfaro, que además es un caballero, un buen dominicano, un hombre que nunca se ha involucrado en nada que altere ni el orden, ni lo ético, ni lo moral, nada. Nini es un hombre ejemplar, esa es la verdad. La ejemplaridad en el área cultural o musical o la música popular, donde abundan muchos rebuznos y muchos sinvergüenza, mucha gente que lo que hace es hacer, como se dice, musaraña, como se dice vulgarmente en el pueblo. Pero Nini es un cantante de verdad, un cantantazo, como decía don López Balaguer, que en paz descanse. Nini, felicitamos a Nini Cáfaro, que es otro buen dominicano, por esos 85 años que va a celebrar, creo que es mañana que cumple los 85 años. Excelente Nini Cáfaro, caballero. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué hay por los lados de Norteamérica. Señores, pero ese caso de Donald Trump y su gabinete, que siempre nosotros hemos puesto énfasis en eso, de las dificultades que le dan a un hombre como Donald Trump, escoger o hacer una buena selección del personal que le va a acompañar en una obra de gobierno que tiene que ser efectiva, eficiente, porque si no va a ir camino a perder su reelección de nuevo, y eso sería, porque él ha tenido una gran victoria ahora, pero podría tener un esplendoroso fracaso cuando intente reelegirse de nuevo y pierda.
2 derrotas en reelección. Eso es antihistórico, pues eso es para que usted lo borre la historia, mejor dicho. Usted no aparece en la historia. O aparecería como como aparecen los antipapas, como hemos dicho nosotros. Eso sería un antipresidente, si pasara eso. Pero yo vi hoy, ahí hay un video de la señora que ese caballero Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, ha escogido para ser la ministra de Educación. Óiganse, señores. Ustedes verán esa dama que va a salir ahí. Yo tengo el video ahí, ojalá mi amigo Eri lo tenga. Miren la dama de la chaqueta marrón. Esa es la secretaria de Educación que ha escogido el señor Donald Trump. Miren esta mujer, fíjense. Es luchadora, miren. Eso no tiene desperdicio. Fundadora de esa lucha libre en los Estados Unidos. Esa es la señora que va a ser secretaria de Educación de esa hiperpotencia que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Esperamos que al señor Donald Trump le vaya bien con esa dama, pero yo no le auguro nada tranquilo a ese régimen de Donald Trump. Hoy escogió una señora que es apellido McMahon. La señora McMahon, no sé cuál es el cargo que le ha concedido, no tengo imagen de ella, pero la ha seleccionado también, y ha seleccionado a una joven que se llama Pam Bondi, creo que es Bondi, vamos a ver si es Bondi, es un apellido como raro que tiene la jovencita. Pero una chica muy joven, Pam Bondi, es una chica muy joven, muy bonita, pero esa será la fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, yo no sé dónde va a terminar el señor Donald Trump con ese gabinete. Ella, la Bondi, muy joven, repito, va a sustituir al señor Matt Gaetz, quien ha sido obligado a renunciar porque es un elemento que ha estado denunciado por abusos sexuales, por tráficos sexuales y cosas de esto, relaciones muy mundanas, muy delicadas, y en los Estados Unidos esas cosas se reprimen, principalmente en funcionarios públicos. Queda el otro, Hesep, que es el de la defensa, el secretario de defensa. Ese debe estar también sentenciado porque esos senadores y esos representantes, principalmente los senadores que tienen que ratificar esos funcionarios. Pero un Congreso como ese, que está cerrado, porque aunque tenga la mayoría, es republicano, pero es una mayoría mínima. Y ahí cualquiera de esos senadores del Partido Republicano dice que no va a apoyar eso. Óigame, y es un lío lo que se le arma al propio presidente de la República. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
pasos hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy bien, Linda McMahon es la señora que ha sido seleccionada por el señor Donald Trump, la que mostramos con su chaqueta color caqui, cofundadora de esa organización de lucha libre en los Estados Unidos. Ay, bien de la alta gracia. La mujer es luchadora. Vamos a ver dónde termina aquello si repetimos. Bien. En Rusia, como hemos nosotros señalado, las cosas no pueden suceder en el mundo de hoy. No es verdad que usted puede hacer las cosas como usted la piensa y como le da la gana cuando se trata de asuntos de poder, de orden mundial. Porque usted puede tener todas las armas, puede tener todo el poder que usted quiera, o dice tener, pero ese poder está supeditado a los poderes también de sus adversarios y de otros, que son también más fuertes incluso que usted, aunque usted tenga mecanismos de defensa o de ofensiva que puedan ser intimidatorios o disuasivos, pero ese orden no se puede alterar por un pique suyo, por una rabia, porque eso es delicado. Y el mundo, principalmente el mundo militar, de esa defensa está organizada de tal forma que si usted es enemigo mío y usted me quiere atacar con armas que son peligrosas desde el punto de vista de la extinción de la humanidad, como son esas armas nucleares, eso tiene un protocolo que usted tiene que tener esos cuidados, porque eso no se puede usar, porque yo tengo estas armas. Y yo he dicho que el señor nuevo zar de Rusia, el señor Vladimir Putin, no es más que un fanfarrón. Los chinos, yo he dicho, los chinos tienen un potencial militar mayor que el de Rusia, probablemente, pero nadie ni siquiera lo sabe. Los rusos no lo saben. Los chinos no hablan de esas. Yo nunca he leído, no he leído en ninguna parte, ni en libros, ni en periódicos, ni nada. He leído cuántas armas o cuál es el potencial atómico de China. China no lo dice, ni habla de eso. Los chinos no hablan de eso. Estados Unidos es igual. Estados Unidos tiene esas armas, pero es una democracia muy abierta. Usted no puede negarle al New York Times o al Washington Post o a esos periódicos de Los Angeles Times y del Nuevo Herald, que usted no le puede negar informaciones porque este país está organizado distinto a esas dictaduras que guardan y ocultan todo, pero en Estados Unidos todo está casi a la vista de la gente, porque es una democracia muy abierta. Pero Estados Unidos no le enseña nunca. Bueno, en Estados Unidos no hay desfiles militares. Donald Trump, que es una tromba marina, como se dice, un elemento que no tiene juicio de estadista, y menos de estadista democrático, se atrevió a anunciar un desfile militar en los Estados Unidos.
Pero Estados Unidos no hace desfile, a menos que sean. Pero es que ni en fecha patriótica hacen desfiles militares en los Estados Unidos. Tal vez los veteranos un día salen vestidos de militar y salen. Pero Estados Unidos nunca enseñó un minuto más en las calles. Nunca lo enseñó. Pero en Rusia, ese soviet le encantaba mostrar aquellas armas poderosas de la Unión Soviética. Corea del Norte, igualito. Ahí andan enseñando muchísimos tubos grandísimos y unos camiones enormes. Los rusos les encanta eso. ¿Por qué? Porque son fanfarrones. Israel, cargado de bombas atómicas, nunca ha dicho que tiene eso. Francia nunca ha enseñado ni siquiera un misil en el que va a aportar un arma, que pueda aportar un arma atómica. Igualmente los ingleses. Francia, desde luego, e Inglaterra, en tiempo de la Guerra Fría, explosionaban sus armas, probando sus armas que desarrollaban en las Polinesias y por allá, en esas islitas. Francia hacía sus experimentos como era costumbre de todas las potencias en ese momento. Pero se llegó a que esas armas no se podían estar exhibiendo y estar fanfarroneando con ellas, y eso tiene un protocolo. Todo el que ha leído mínimamente esas cosas tiene que entender que nadie puede estar fanfarroneando con eso, excepto el hombrecito cohete de Norcorea que vive lanzando misiles a lo loco por ahí, tubos vacíos que pasan por el mar de Japón, pasan por Corea del Sur, y eso crea una serie de líos por ahí. Pero los Estados Unidos saben que eso nada más es fanfarria. Entonces, ayer decía yo, ustedes van a ver, ustedes están seguros que Putin, ese misil ICBM o balístico intercontinental o de medio alcance, como él ha querido ahora minimizar la cosa, ustedes verán que todo eso no es más que una tramoya, una fanfarria, y que ese misil, antes de despegar, se lo anunciaron a los gringos, a los Estados Unidos de Norteamérica y a China probablemente como amigos. Pero a su adversario mayor, que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ustedes saben por qué? Y nosotros lo dijimos ayer. Porque en Rusia un misil balístico intercontinental, desde que sale, lo sabe el NORAD y todos, qué sé yo, todos esos centros de espionaje que tienen los Estados Unidos, satélites y todo, que tienen a Rusia cubierta por todas las esquinas. Y ahí no puede despegar una cosa de esta balística que tiene que subir fuera de la atmósfera al espacio y volver a la atmósfera de la Tierra. Oigan lo difícil que es. Entonces eso alarma, todas las alarmas, mejor dicho, se ponen, como se dice, a una. Rusia lanza un misil de esos sin avisar. Y los misiles que tienen la OTAN y Estados Unidos dirigidos para allá son capaces de activarse y crean una situación de ataque atómico que sería una locura. Por tanto, todo eso fue un fanfarroneo del señor Putin para meterle miedo a Ucrania, meterle miedo a esos países de ahí de Europa y hacer creer que él puede en un momento dado detonar o activar un misil de estos con fines de atacar a uno de los países de la OTAN, léase a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué salió hoy en los periódicos? Rusia avisó a Estados Unidos sobre ataque a Kiev con misil. Porque es que eso es de lógica, eso es de simple observación, se puede decir. 30 minutos antes de lanzar el misil, yo me imagino al Ministerio de Defensa de Rusia llamando al Pentágono, mire, ¿cómo que se llama el señor? No me acuerdo. Austin, Mr. Austin, comandante Austin, mire, nosotros vamos a lanzar un cohete de esto, un ICBM, va a ser disparado de la base tal, para fines de que ustedes tomen nota de esto. Y que eso
los centros de mando, de comando de ustedes en el norte, qué sé yo, en Finlandia, Noruega y todo el mundo, porque Estados Unidos tiene esos centros de mando, están distribuidos por el mundo entero, para que no vayan a creer que hay un ataque dirigido, un ataque nuclear, porque estos son misiles, que entonces lo que portan son armas nucleares y son de largo alcance. Es decir, todo eso es tramoya, eso es fanfarroneo, y ahí lo vimos. Entonces, Ucrania, no hay duda, está bajo una tensión alta porque Rusia fue atacada, fue martilleada por Ucrania ayer, porque los ucranianos parece que ya tenían localizado, o parece no, tenían localizados ya un centro de comando muy importante subterráneo de los rusos y los norcoreanos, y ahí hubo una verdadera masacre en ese pueblo, en una región de Kursk, esa ciudad que tiene hoy ocupada Ucrania. Ese comando ruso estaba reunido ahí en una área soterrada, y ahí murieron decenas de oficiales, generales, comandantes de alto rango, 2 o 3 generales coreanos, óigase bien, de lo de Corea, y decenas de soldados que murieron en ese ataque. 10 misiles de los tipos Storm Shadow de fabricación inglesa, que son un de esos misiles que le llaman como los Tomahawk norteamericanos, que son misiles que van como misiles dirigidos, pero que son unos misiles que buscan, se acomodan al entorno. Hay una lomita ahí, ellos suben, y hay una loma que sube más, vuelve y sube. Son unos misiles especiales. Y lanzaron 10 sobre ese mismo centro de operaciones. Y eso fue una masacre lo que hubo ahí. Es decir, esa cosa, uno sabe que la reacción de Rusia será bombardear, probablemente pesado, con armas más sofisticadas o más destructivas. Puede bombardear la capital de Ucrania, que es Kiev. Las embajadas norteamericanas y algunas embajadas europeas han decidido retirar su personal porque hay sospecha de que Rusia va a mandar, como se dice, una venganza, una contraofensiva, en vista de que esos han sido unos ataques mortíferos con esos cohetes, esos misiles norteamericanos, franceses, alemanes, ingleses, que tienen un largo alcance, y entonces afectan esos centros de comando de Rusia. No hay duda que Rusia va a responder eso. Entonces Ucrania sabe que va a tener que soportar un bombardeo probablemente pesado. Desde luego, Ucrania está dispuesta también a mandarlo a Moscú, esos misiles. Esos misiles de crucero, ese Storm Shadow, esos misiles, a la hora que lo envíen de por ahí, de esas zonas ya dentro de Rusia, son capaces de alcanzar el Kremlin en Moscú. Yo no sé cuál sería el alcance de eso, pero estamos hablando de 190 millas, son más de 300 kilómetros. No sé si eso tendrán alcance de 300 o 400 kilómetros, pero pueden llegar cerca de Moscú, o llegarán entonces los drones de Ucrania, no sé. Pero la verdad es que esa guerra se va a incrementar más, y esos son golpes muy duros, repito, el que ha sufrido la Rusia de Putin hoy con ese ataque a ese centro de comando del área de Kursk, así que se llama eso. Bien. Bueno, en la República Dominicana sigue habiendo lo que se puede decir una crisis de autoridad. Se evidencia en muchísimas áreas del gobierno y de la vida nacional. Por ejemplo, ayer
hubo un titular verdaderamente penoso del periódico. Digo penoso por el daño ecológico que se hace, no por la denuncia que hace el periódico El Listín Diario, siempre muy responsable y muy gráfico. Las dunas de Baní. Pero ¿cómo es posible que eso siga depredándose? Pero ¿quién es que manda en este país? Que no da una orden de que esa cosa se pare. Mire, páreme eso. Pero el presidente no le puede decir eso a un ministro, de su ministro de Medio Ambiente, o al jefe del Ejército, al jefe de la Marina allí en Caldera, o al jefe, qué sé yo, de la Policía Nacional. Mire, páreme eso. Pero el presidente no puede hablar así. Repito yo, parece que no. O el presidente es muy tranquilo, muy decente, muy fino, muy delicado, muy prudente, y no quiere tener esa voz de mando. Pero hay que tener esa voz de mando, esa voz áspera del que manda. Molesta, uno sabe que molesta, pero a veces tiene que subirse, tiene que subir el tono. Mire, páreme eso, con ese dedo también, como yo tantas veces he tenido que acordar. La forma de mandar de quien siempre ponía ese índice en primer plano. Páreme eso. Yo recuerdo una vez a Balaguer, porque es que Balaguer tiene que ser un referente de Estado en este país. Porque ¿quién fue la escuela de este país? Mire, entréguemele una bicicleta a esa señora. Y lo hizo en tono bajo. Le entregaron una bicicleta, le entregan una bicicleta a una señora que le pidió una bicicleta desde el público, le pidió una bicicleta a Balaguer. Recuerdo, eso fue en La Vega. Eso fue en la reinauguración, recuerdo por favor, de la cervecería vegana. Y la señora no le entregaron la bicicleta. La señora volvió al acto y se paró enfrente de la caseta de allá de Balaguer. Comenzó esa mujer a vocear. Presidente, no me entregaron la bicicleta. La bicicleta se la entregaron a una prostituta de Santiago, qué sé yo. Señores, y yo recuerdo verle las orejas a Balaguer, roja. Ese hombre se puso rojo. Y le dijo al militar, yo creo que era el general Bochán que estaba en ese momento ahí, al lado de él. No, recuerdo, era un militar que había. General, resuélvame eso. Así lo oí. Señores, yo oí esa expresión de Balaguer. General, resuélvame eso. Y yo creo que no pasó un minuto y ya la persona que no entendió la orden de que le entregaran la bicicleta a la señora, ya lo tenían aparte, debajo de una mata, por allá lejos estaba el señor, un agente de seguridad. Pero el hombre se equivocó. Y esas son las cosas. Pero usted tiene que tener una voz áspera en un momento. Pero el presidente parece que no quiere o no sabe mandar así. Las dunas de Baní. Pero bien, eso se multiplica muchísimas veces en el país. Y sacan extraen arena de los ríos, cortan árboles, hacen de todo. En el área de medioambiental es un caos. Ahí están las evidencias. Y a diario vemos el caso. Los accidentes. Mire, general, resuélvame eso. Pero ¿cómo es posible que la DGC, si no sirve eso? Porque ahí no hay agentes. Ahí lo que hay son muchísimos haitianos, que parece que fue lo que reclutaron en la DGC. Gente que no tiene nivel para dirigir el problema del tránsito en la República Dominicana. Entonces el presidente, ¿a quién es que le va a dar la orden? Mire, general, resuélvame el problema del tránsito aquí. Pero no tiene que venir a resolver de que un vehículo se dañe allí, un vehículo viejo y esas cosas, porque eso se sabe que no lo van a poder. Pero ¿cómo es posible que la autoridad no pueda aquí? Con los motoristas, por ejemplo. Yo decía aquí, antes de ayer o en esta semana, ahí hay una compañía que hay que pararla en este país. Mire, usted no puede ejercer la labor que están haciendo aquí en el tránsito, una cosa que se llama de que pedido ya. He dicho yo, responsablemente lo dijimos aquí. ¿Por qué? Porque esa gente lo que vinieron fue a distorsionar, diríamos a dinamitar más
el tránsito vehicular en la ciudad de Santo Domingo. Ustedes saben el caos que han creado esos motoristas que llevan delivery y esas cosas, que tienen a los conductores, nos tienen locos en la capital. Y no hay una autoridad, una voz autoritaria, una voz grave del que manda, como se dice, que pueda ponerle freno a ese desenfreno. Eso anda por su cuenta aquí. La misma compañía, leí ayer que la misma compañía pedía que ellos querían colaborar, que si hay un pacto para fines de mejorar el tránsito, una cosa ridícula hablar de pacto, si las normas y las leyes están ahí, lo que hay que ponerla a cumplirla. Ustedes se imaginan que un expresidente, que Leonel Fernández, por ejemplo, o Danilo Medina, o Hipólito Mejía, que son 3 expresidentes de la República de Canadá, y que vayan a un pacto de mejorar el tránsito. ¿Qué es lo que van a decir? Si esos expresidentes le dicen al presidente actual, le dicen, mire presidente, actúe, aplique la ley, ¿y qué va a pasar? Porque eso es lo que hay que hacer, aplicar la ley, las normas, todo está escrito. ¿Qué es lo que hay? Si DGC no sirve porque no tiene dirección o no tiene acción, ahí esa gente no funciona. Entonces vamos a suprimir esto. Pero ¿y cuál es el problema? Porque antes, señores, los agentes de la policía vieja, la mala, la corrupta y la represiva, funcionaban. Ahora esto no sirve, las carreteras están huérfanas, lo hemos dicho. En Asua, un camión, bueno, pero los vehículos, ¿quién vigila los neumáticos? Yo he hablado muchísimo de las balanzas, de pesar los camiones. No hay balanza aquí, las carreteras es un desorden, cada quien carga las cargas que le da su gana, daña los pavimentos y nadie se mete con nadie. Porque es un descontrol que hay. Entonces, si vamos a poner controles de verdad, pero no hay control de nada, no hay autoridad, es una crisis de autoridad. Vamos a seguir después de una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí hay autoridades de gobierno que andan en un majarete
haciendo el majarete más grande del mundo. Ustedes saben lo que es. Como este país, como hemos dicho otra vez, no está para bromas, aunque ría. Aunque riamos, no se piense que esto está para bromas. Esto no está de que para estar enseñando que el majarete, una cosa de eso no tiene sentido. Con tantas cosas graves como la que hay. Hoy, como para confirmar más el acerto de la falta de autoridad gubernamental, yo vi una denuncia del Banco Agrícola que nosotros lo hemos hecho aquí, pero muchísimas veces, pero el sector agropecuario es prohibitivo o está prohibido en el sector agropecuario auditarlo. Nunca se auditó cuando aquellas auditorías de Contraloría que jamás la han hecho más, eran unas auditorías preelectorales o proelectorales, mejor dicho, aquella que anunciaba la Contraloría de la República con bombo y platillo. Ya no se hacen, pero aún así, aunque fueran de tramulla, de escenografía electoral, el sector agropecuario no se auditaba. Eso el presidente Abinader no manda ahí, definitivamente. Y yo espero que de los 1.992 millones de pesos, que para la fiebre porcina africana no se hayan robado 500, como pasó con Fiona, que se robaron millones y millones, centenares de millones de pesos fueron robados por funcionarios del Ministerio de Agricultura y de otras instituciones, y agricultores que no tenían ni tierra en las uñas, decían unos agricultores de una asociación de productores del Cibao, que fueron beneficiados con cheques de 350 y 400 mil pesos sin haber tenido nada de tierra ni en las uñas, decían ellos, y de que fueron afectados por el ciclón Fiona. Se robaron una gran cantidad de ese dinero y la Dirección de Ética ni caso hizo a eso. Pero cuando el gobierno anunció los 5.000 millones de pesos que iba a disponer el Banco Agrícola para fines de prestarlo con tasa cero, siempre dijimos aquí que ese dinero lo estaban utilizando muchísimos agricultores y muchísima gente del gobierno y del PRM, lo estaban utilizando en préstamos personales para favorecerse ellos de la tasa cero, sin garantía ni nada, y que ese dinero se fue, como se dice, se esfumó. Los primeros 5.000 millones no se supo a quién fue que le prestaron el dinero. Pues ahora yo vi una denuncia desde Nagua que dicen que el Banco Agrícola lo han quebrado en Nagua los políticos del PRM, el senador y un grupo de amigos de él. Han tomado todo el dinero del Banco Agrícola prestado en la agencia que está allí y han dejado a los agricultores sin dinero prácticamente. Pero venga acá. Entonces, ¿quién es que manda en este país? El presidente no puede decir, deténgame eso, párenme eso. Entonces andamos muy mal. Hay una crisis de autoridad. Que el metro, no se sabe la situación del metro y de las demás obras públicas. ¿Qué es lo que va a pasar? El gobierno no va a exigirle a un ministro de Obras Públicas inepto, mediocre, que le termine las obras, o que cómo, cuándo que se van a terminar las obras que se han gastado un dineral en ella y que sospecho que si se quedan a medio camino, entonces ¿quién es que va a terminar? ¿Cómo se va a terminar aquello? O sea, no hay como una autoridad central del gobierno que centralice el gobierno. Pero todo eso es producto de ese gobierno coloquial, como yo he dicho. Ese gobierno callejero, el presidente no se asienta en su poltrona, como dicen, en su silla de alfileres. Parece que esa tiene alfileres, la del presidente Abinader, que el presidente no quiere sentarse en el palacio. Pero este país hay que dirigirlo, hay que gobernarlo con la voz grave del que manda. A veces tenemos que saber eso y hacernos de esa herramienta de poder para poder controlar a ciertos descerebrados y gente que anda por su cuenta aquí. El gobierno anda que cada quien es una especie de autonomía personal, lagunas de poder.
pero también lagunas de tolerancia, porque esas cosas suceden y suceden y suceden y no se le pone freno. Gracias por su atención, pero quiero invitarles a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Esta semana el regreso de Trump a la Casa Blanca no es sencillo. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.